Ya son las 9 de la mañana con 8 minutos de regreso ya después de ese comienzo musical y listos ya con parte de nuestro panel. Ya viene en camino nuestra otra panelista, pero por lo pronto saludamos a quien ya está con nosotros acá en el estudio, Francisca Bert. Ella es directora de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica Humanizar, exdirectora además de la Fundación Paz Ciudadana y también exdirectora ejecutiva nacional del Ministerio Público. ¿Cómo está, Francisca? Muy buenos bien, días. Muy buenos días. ¿Cómo ha estado? Estábamos hablando justo del tiempo que ha estado bien agradable, pero se viene ahí la lluvia más intensa. Hay vientecito, como que parece que se viniera la lluvia. Sí. Excelente, excelente. Hemos tenido muy buenos días, pero además siempre se agradece la lluvia, obviamente. Oye, empecemos a revisar algunos de los temas que tenemos propuestos para el día de hoy, Francisca. Vamos. Y lo primero que queremos abordar tiene que ver con la tasa de desocupación nacional, que se dio a conocer sin ir más lejos el día de ayer, trimestre abril-junio, 8,9% es el dato que nos entregó el Instituto Nacional de Estadísticas durante, ya lo decíamos, este trimestre y que da cuenta de un ascenso de 0,6 puntos porcentuales en 12 meses, producto del alza de la fuerza de trabajo, la nula variación de las personas ocupadas y en tanto las personas desocupadas aumentaron 7,2% incididas por quienes se encontraban cesantes, 6,1% y quienes buscan trabajo por primera vez. Datos que han estado presentes en el debate desde hace bastante tiempo, el análisis que se hace obviamente de las implicancias de estos números y quiero citar ahí algunas opiniones que han surgido, Francisca. Por ejemplo, el director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, David Bravo, habitualmente se le consulta cuando tenemos estos números, y él dice que en este caso no hay dobles lecturas. Me parece que es bastante claro que el mercado laboral está en una crisis. Hace 3 años atrás, antes de que iniciara este gobierno, mencioné en un artículo que estábamos en una situación de emergencia laboral. Esto era antes de comenzar el gobierno, con la expectativa de que el nuevo gobierno de alguna manera no le quitara el foco al tema. Sin embargo, dice Bravo, definitivamente estamos en una crisis laboral, hemos estado en una situación de crisis laboral o emergencia desde que partió la pandemia y no hemos salido de ella, y eso el gobierno no lo ha visto. Quiero también citar algunas declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel. Él, según lo que da cuenta en Pulso, también las opiniones que observábamos de David de Bravo están en Pulso de La Tercera. El ministro señala y dice que para analizar la variación en 12 meses se debe tener en cuenta que en la base de comparaciones hubo un efecto puntual, que fue la contratación de encuestadores para el censo. Fueron 25.000 encuestadores durante 4 meses y por lo tanto hay por lo menos 4 trimestres móviles donde vamos a ver reflejada todavía esa comparación. Para el ministro, el 8,9 que registró la tasa de desempleo es la más alta que vamos a ver este año, probablemente tanto por la desaparición de ese efecto en la base de comparación y por el mayor dinamismo que está tomando la economía, por lo que es probable ir viendo un descenso en la tasa de desocupación en los próximos meses. Ese es al menos el análisis y la proyección que hace el ministro. Y quiero sumar a esta conversación también los planteamientos que han hecho desde la oposición algunos parlamentarios que van a pedir sesión especial con los ministros, no solamente de Hacienda, también de Economía y Trabajo, para abordar las cifras de empleo. Quiero citar lo que señaló el diputado UDI, integrante de la Comisión de Hacienda, Felipe Donoso. Él dijo que en la próxima semana se pedirá citar una sesión para abordar esta problemática. El escenario del empleo es propio de un periodo de crisis económica y no se han tomado medidas al respecto. Dice, no puede ser que en un año calendario solo se crearan 141 empleos y que las mujeres están llegando a prácticamente 10% de cesantía. Desde RN, Frank Sauerbaum, también integrante en este caso de la Comisión de Trabajo, dijo que hoy día la contratación se ha encarecido tanto con el alza del salario mínimo, con la rebaja horaria de 40 horas, con la ley Carín y otras tantas cosas que han hecho muy difícil contratar y por lo tanto hoy día quienes están en el mundo laboral están siendo beneficiados por esas normas, pero quienes están fuera del mundo laboral, que son básicamente mujeres y jóvenes, están siendo perjudicados. Es la mirada global que se hace de parte del mundo político, también los expertos. Saludamos a Tatiana Urrutia, además representante nacional del Comité Central del Frente Amplio, que también se suma ya a nuestro panel. Bienvenida, Tatiana. Gracias por acompañarnos también. Hola, Tatiana. Muchas gracias. Y voy contigo, Francisca, de inmediato para que nos cuentes de manera general o preliminar tu mirada en torno a estos números, los balances que se hacen desde los expertos, pero también la mirada política del ministro y de la oposición. ¿Cómo ves el escenario?
Bueno, es preocupante. Yo creo que a todos nos gustaría tener mejores cifras. A mí particularmente me parece preocupante la cifra del desempleo femenino, que es algo que se ha venido y que se cruza además con un montón de otras cosas. 9,9%. 9, casi 10%. Y más allá de la cifra, en comparación al trimestre móvil del año anterior, ¿verdad? Que es como se compara, es más bien un poco lo que decía David Bravo, que lo ha venido reiterando, desde, como él bien dice, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Como esta crisis en torno al trabajo. Ahora, yo venía pensando, ustedes saben, mi experticia está en la seguridad ciudadana y en el sistema de justicia penal, pero me ha tocado harto estudiar el tema como de la seguridad en un concepto un poco más amplio, es decir, esto de que la gente se siente tan insegura respecto de la seguridad pública, pero la seguridad también tiene que ver con un concepto mucho más gigante, creo yo, que incluye cosas como esta, ¿verdad? Como la posibilidad de tener trabajo, la posibilidad de, si salgo a buscar trabajo, encontrarlo. Entonces, creo que un análisis de estas otras cosas sirve para todo, sirve en el fondo para explicar un montón de sensaciones y percepciones que tenemos los chilenos y chilenas respecto a nuestra vida. Y particularmente respecto del tema ya de los análisis, lo que dice el ministro, lo que se está diciendo, yo creo que es verdad que esta es una cifra que no, como lo dice el ministro, que no se puede analizar aisladamente de otros factores y de, por ejemplo, lo de las contrataciones para el CENSE, pero también reflexionar y decir, bueno, ok, hubo toda esa gente, 25.000 personas contratadas, pero también ese trabajo, por su naturaleza, era transitorio, ¿verdad? Iba a durar mientras durara el censo. El censo. Entonces creo que es preocupante y mirando a futuro creo que va a ser un tema que va a estar muy presente en la campaña. De hecho, creo que hoy día hay debate, la SOFOFA va a estar ahí presente y sería súper interesante que todos los candidatos, y ya que la elección presidencial está a la vuelta de la esquina, pero a la vez quedan algunas semanas, poder escuchar propuestas bien concretas, porque esto es algo que Chile viene arrastrando no desde este último gobierno, sino que desde antes, probablemente después de la pandemia, ¿verdad? Y hacerse preguntas como claves también. ¿Esta cifra tiene alguna explicación en que la gente está trabajando a lo mejor de una manera distinta? A lo mejor está toda la irrupción de un tipo de trabajo diferente, más autoempleado o autogestionado. Es algo que a lo mejor la gente está optando por eso. Yo creo que es necesario ahondar también ahí, pero sin perjuicio lo anterior, el crecimiento y la búsqueda de empleo contribuyen a esta sensación de que tengo mi vida un poco más segura y creo que es fundamental. O sea, el trabajo es fundamental para tantas cosas, ¿verdad? Entonces, por ahí van mis reflexiones respecto al tema. Un desafío tremendo para los candidatos. Tatiana, me quedo contigo también para que me cuentes un poquito cómo observas estos números. Ahí revisábamos algunas opiniones que han habido, algunas caricaturas también. Desde la oposición se hacía alusión a tema de las 40 horas, ley Carín, sueldo mínimo, buscando razones por las cuales se estaban produciendo estos números en cuanto al desempleo. El tema del estímulo para la contratación, no sé qué tan así será, pero también están las explicaciones que se dan desde la interna del gobierno, el propio ministro de Hacienda, los contextos puntuales de la contratación de encuestadores para el censo, también que esto no se debiera repetir, debería haber un cambio en la tendencia. ¿Cómo lo ves tú también, Tatiana? Sí, bueno, primero un honor estar en este panel y yo creo que, como lo hemos conversado muchas veces, ojalá siempre el debate político se llevara como con preguntas asociadas también y no solo con juicios que parecen retóricos más bien y que son, pareciera que no hubiese pasado nada desde hace una década hasta hoy día. Entonces, bienvenidas, creo que son. Ojalá el debate se dé en esta mira, como tú bien decías, haciéndose las preguntas de qué significa trabajar hoy día, cuál es el ambiente tanto pospandemia, tanto como es el trabajo actualmente, cómo es la condición de las mujeres para trabajar, para criar, cómo eso se mide dentro de Latinoamérica y dentro del mundo. Entonces, en eso nosotros como que creo que
también aportando desde ese sentido de hacerse las preguntas, también hay un reconocimiento que efectivamente hay una preocupación, hay un sentido de urgencia desde este sector progresista. Yo no hablo, por supuesto, a nombre del gobierno, pero obviamente me toca ver desde cerca, he estado atenta a la discusión que lleva el ministro Bocardo en particular, y también hoy día no desconocemos el escenario preocupante. Partir desde ahí, tenemos 9 millones de personas trabajando y la empleo informal llegó al 26%, que es muchísimo, pero que dentro de Latinoamérica es, por ejemplo, el más bajo. Pero le falta aún mucho para llegar a los países de la OCDE, que es obviamente siempre el país, o sea, como las medidas que nos gusta compararnos. Los marcos de referencia. En ello, yo creo que reconociendo que estamos en un escenario difícil, también este gobierno decidió ir a medidas estructurales, a cambios estructurales. Entonces, cuando apostamos a mejorar, las 40 horas, evidentemente son temas que la reforma de pensiones, que era algo que se venía discutiendo hace muchísimo tiempo, también ahí hay focos que tienen que ver con el trabajo, que tienen que ver con cuando uno habla de esta seguridad, también tiene que ver con la entrega del IFE, por ejemplo, que se hizo principalmente a las mujeres. Desde el 2022 hasta la fecha se han contratado más de 500.000 personas, casi todas en la formalidad, que es algo que tampoco se discute mucho, pero la formalidad y la informalidad también es relevante como destacarla. Y en ese sentido también de los empleos formales, de mujeres, 7 de cada 10 mujeres han entrado a empleos formales. Si no recuerdo bien, durante la pandemia se retrocedió como en 12 años. Como una década, sí. Claro, la empleabilidad de las mujeres. Hoy día recién estamos como en una etapa pre-pandemia. Entonces, poniendo todo eso en la mesa, más varias medidas estructurales que son mejorar el seguro de cesantía, fortalecimiento de las instituciones para encontrar trabajo, etcétera, demuestran una preocupación que creemos no ha sido como, a lo mejor no ha dado los resultados que a uno le gustaría, pero creemos que van encaminados en algo que le permita al próximo gobierno seguir avanzando y no estar partiendo desde cero y no con medidas parches, que muchas veces cuesta más, es lo mismo que en seguridad, porque muchas veces las medidas estructurales demoran un poco más en dar efecto y en esta medida también, como también lo hemos tomado en serio, se van a ver, esperamos que para fin de año, con ya estas medidas más implementadas, con la temporalidad, como lo que significa el segundo semestre, también se estabilice mucho más las medidas de desempleo y por supuesto que vamos a tener un segundo semestre bastante como con hartas cuñas, hartas cosas y estaremos ahí también para dar datos, que creo que es lo más importante. Sí, quiero entrar también en eso, porque el escenario electoral, yo creo, y si una de las dos candidatas, sin ir más lejos, fueron en su momento ministras del Trabajo, este tipo de cosas van a estar presentes constantemente. El inmediatismo ahí, Francisca, es importante ponerlo en contexto. Lo decía Tatiana, hay propuestas que son bien estructurales y que uno pensaría los efectos debiesen empezar a tenerse presente, no tal vez en el corto plazo, sino que irlas viendo en contexto, incluso mirando el próximo periodo presidencial, pero sabemos que hay chilenas y chilenos que están a la expectativa de tener trabajo hoy. ¿Cómo vemos también aquello? Y quiero ahondar además en lo que planteabas tú respecto a las miradas que hacemos del trabajo hoy, un poco cambiar ciertos esquemas a propósito de los temas de informalidad, que me da la impresión, tal como decías tú, debiesen estar presentes en los debates que se vienen de aquí en adelante. O sea, sí, absolutamente. Yo concuerdo con Tatiana que los cambios que se han hecho son bien estructurales, ¿ya? Y como son estructurales, sus efectos tienen dos cosas. Por una parte, se van a producir en un tiempo no inmediato, digamos. Se van a ir produciendo inmediatamente, pero sus efectos consolidados van a ser en un tiempo más largo. Y yo creo que tenemos que estar muy atentos para evaluar aquello. Eso hacemos poco en general en Chile. Nosotros hacemos cambios de políticas públicas y todo, y se lanzan y borrón y cuenta nueva. Y claro, y muchas veces no estamos, o no todas las veces que uno quisiera se hacen evaluaciones. Y yo creo que es necesario algunos de estos cambios evaluándolos como positivos, también irlos midiendo. Están produciendo los efectos que se quería, están contribuyendo a mayor informalidad.
yo creo que es un todo, pero concuerdo que son estructurales, como todos los que mencionó Tatiana, la ley Karin, las 40 horas, etcétera. Y yo creo que ya están y llegaron para quedarse. Tampoco se trata de que después en un año estemos cambiando lo que ya hicimos, algo que suele pasar mucho en Chile también. Hay algunos parlamentarios que están buscando las razones de los números en desempleo a propósito de esas legislaciones. Claro, ahí es donde la política mete la cola, ¿verdad? Porque puede ser que tenga algún impacto, digamos, puede ser, por ejemplo, que las 40 horas haya tenido algún impacto, pero la verdad es que no tenemos el dato que podamos usar para poder hacer un cambio si es que así lo quisiéramos. Ni es el momento. Claro, no es el momento. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que empecemos en la política pública y y esto también, yo siempre lo llevo al tema de la seguridad pública. Empecemos a tener datos sobre los cuales proceder en un sentido o en otro. Por eso yo siempre valoro mucho las opiniones de quienes son expertos como David Bravo, ¿verdad? Independiente que digan cosas que a uno pueda no gustarle o a lo mejor uno no está de acuerdo con todo lo que él dice, pero sí en el fondo sabemos que es una posición técnica en la que hay que ir y estar alerta. Y yo creo que en eso nos falta transversalmente mucho. Y sobre todo a nivel legislativo, yo creo que en Chile somos muy reactivos o muy sensibles, esto lo he dicho otras veces, a la seguridad nuevamente que nos entrega la ley. Nosotros somos un país muy legalista, de formación profundamente positivista, y por lo tanto creemos que porque hay una ley, la realidad se modifica automáticamente, y eso es el comienzo de la modificación de la realidad. Entonces, yendo a otros temas, yendo a permisología, por ejemplo, la ley, claro, llegó la ley y ahora la gente piensa que se acabaron los permisos, y tan lejos de ser así, porque esto implica una implementación gigantesca. Y en mi experiencia creo que si no más del 60-70% de cualquier ley se juega en su implementación. Y podemos tener la ley perfecta, pero si la implementación no se hace correctamente, vamos a tener problemas y vamos a tener... ¿Y qué pasa? Vamos de nuevo entonces a otra ley y a otra ley. Esa no es la forma. Entonces es importante, yo creo, que ir al dato y al análisis porque realmente lo que tú decías, y los chilenos que no tienen pega hoy día la quieren... hoy día porque la necesitan, porque es básico para subsistir. Entonces ahí es donde en el fondo está este equilibrio entre hacer ciertas acomodaciones y también un poco más de urgencia en algunas medidas. ¿Dónde están, Tatiana, crees tú, además siendo propositivos, también en la línea de valorar lo que se ha logrado, ir implementando esos ajustes o esas miradas en contexto del trabajo tal como se está desarrollando el día de hoy, siempre con esta base y además en el entendido de que queremos, además, políticas y legislación de continuidad, que eso nos ha costado harto? Sí, bueno, yo en la línea de la transversalidad creo que también, bueno, la ex ministra del Trabajo, actual candidata a presidenta mi actual candidata a presidenta, creo que demostró que a pesar de un escenario adverso en el Congreso, se pueden lograr leyes que vayan encaminadas en lo que el gobierno apunta, destina, como era en este caso una prioridad que era el aumento de las pensiones, la reforma de las 40 horas, escuchando tanto expertos como políticos que son las que las personas además eligió para legislar, considerando todas esas opiniones, como cuando hay buenos políticos, cuando hay buenas ideas, yo creo que cuando se sientan a la mesa y son la mayoría de los chilenos quienes van a ser beneficiados, se logra. Y creo que ese es el espíritu, uno de los grandes aprendizajes además de este gobierno es cómo lograr, y que es muy posible, concreto, lograr esas transformaciones, esos cambios que son muy esperados por toda la ciudadanía, independiente de su color político, y que se logró en este lugar. Entonces, creo que el análisis de los números, de las reformas, pero también político, de cómo lograr hacerlo, creo que ahí también hay algo que poco se destaca. Y en ese sentido, pensando también en lo que se viene, como tú bien decías, que las propuestas que vamos a ver, hay una claridad de nuestro sector, que hay preocupaciones que a lo mejor... Siempre hemos dicho, como a la política poco le habla a los jóvenes. Hoy día con voto voluntario, o sea, con voto obligatoria, es más que nunca necesario. Y ahí hay una tasa de desempleo. Una de las principales preocupaciones de los jóvenes hoy día es salir, con la gratuidad, con los esfuerzos de las familias, con el endeudamiento. Hoy día hay muchos más profesionales.
pero que no necesariamente se traducen en mejores trabajos, claro, que es la promesa, el tema del mercado laboral. que es la promesa desde siempre, que era como con un título universitario tú vas a tener buenos trabajos, y hoy día lo que tenemos es que es una decepción, y ahí la desconfianza en las promesas de la política. Decepción y deudas. Claro, entonces tenemos, entre otros, endeudados por el CAE eternamente, que también de nuevo, medidas estructurales que dan sensación de inseguridad, y hoy día creo que es importante estar atento a qué van a ofrecer las candidaturas presidenciales y parlamentarias, por ejemplo, para los jóvenes, como para también hablar de la educación como un tema, un eje central de cuando fortalecemos, por ejemplo, la educación técnica, que es algo que poco se conversa. ¿Qué hacemos con niños que salen del colegio muchas veces y que tienen que verse enfrentados al mundo laboral, y cuáles son esas capacidades, y no ir a empleos precarios, que es lo que finalmente sucede? Entonces, considerando todos los ámbitos, porque las leyes se tienen que hacer, pero sobre todo en el mundo laboral tienen que estar muy consideradas por ejemplo, lo que dicen los empresarios. Por eso es lo primero que hace nuestra candidata, ir a reunirse con los empresarios, con la Sociedad Nacional de Agricultura, como a escuchar a aquellos que quizás se pueden ver desde una vereda distinta, pero diciendo como nosotros venimos aquí a escuchar. Para que las medidas que construyamos, porque el programa todavía no se construye, por más caricaturas que hayan, por ejemplo, de lo que puedan haber dicho en una primaria, que era una primaria que representaba un partido, hoy día nosotros estamos haciendo el esfuerzo por ampliar estas miradas, lo hablaremos parece en la segunda parte, y construir también considerando que después esas personas, esos grupos, los grupos económicos van a ser los que van a implementar las medidas. Entonces, atento a estar como qué se le ofrecen a los jóvenes, qué se le ofrecen a las mujeres, porque al final se habla de números y se habla de porcentajes, pero sabemos que quienes más están precarizados en el mundo laboral son las mujeres, son los migrantes y son los sectores populares, donde ahí además hay otras discusiones que a lo mejor no van a estar tan presentes hoy día, pero son esas grandes brechas estructurales en el campo del mundo laboral, que son acuerdos transversales que vienen hace mucho tiempo, que se han intentado y no se logra, y que difícilmente van a estar en el corazón de la discusión, como la sindicalización, la negociación en rama como colectiva, etcétera. Pero bueno, ahí son también reconociendo que tenemos brecha hace muchos años en esa materia. Dejo estos últimos minutos para ir cerrando algunas ideas y tomar algunos elementos, Francisca, de lo que señaló Tatiana. Amplió bastante también el tema de cómo vamos pensando este ámbito laboral. Hablo de educación, de alguna manera también el mundo laboral y el escenario en que también vamos generando las especializaciones y las carreras, ¿por qué no decirlo? Y por otro lado también la manera en que generamos estos diálogos y estos debates en el futuro. Ahí ponía ejemplos concretos de lo que fue la gestión de la actual candidata y exministra Janet Jara para llegar a ciertos consensos. Me quedo en ese escenario también para que entremos. Me gusta mucho el tema de la educación. Yo hago clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Tengo un curso en primero y en quinto. Y mis alumnos, y muchos de ellos estudian con gratuidad. Muchos de provincia también, de región, que me llamó mucho la atención en esa diversidad. Y claro, los de quinto año estaban muy preocupados. Salen más o menos más de 100 abogados, o sea, egresados de Derecho, licenciados en Derecho, todos los años. Y me decían, profe, yo de verdad estoy angustiada. ¿Dónde trabajo? ¿Dónde voy a ir a trabajar? Con una tremenda formación en la espalda, porque por Dios que es buena la Universidad de Diego Portales, digamos. Entonces yo creo que ahí hay un desafío a diversificar el mundo laboral también, y de alguna manera a que este trabajo a lo mejor un poco más informal, que le acomoda mucho a los chiquillos y a las chiquillas, digamos, que tienen 20, 25 años hoy en día, también le demos una vuelta a cómo fomentar en ese sentido la innovación. Yo lo veo desde el derecho, digamos, pero uno lo puede ver en todas las partes. O sea, cómo también respondemos y hablamos a una dinámica que desde nuestra adultez, adulto ya más grande, a veces no somos capaces de percibir. El desafío de la inteligencia artificial, por lo pronto, es decir, esta pelea que se da entre no usen inteligencia artificial, cuando los chiquillos escriben un prompt y te entregan el ensayo. Yo creo que hay ahí desafío, sabiendo que Chile va a tener una nueva generación muy bien formada,
Y que bien que sea así, bendita la gratuidad en ese sentido, en términos de las oportunidades que ha dado. A mí me parece, de verdad, a mí me dejó asombrada este primer semestre de ver cómo ellos en el fondo han logrado acceder a un sueño. Es eso, muchos me lo dijeron. Para mí en el liceo era un sueño llegar a la universidad. Bueno, no podemos frustrar ese sueño, no cuando ya han hecho un tremendo esfuerzo por salir, en el fondo, estudiando 5 años en la universidad. Yo creo que ahí también hay un desafío en términos de país, como en un país chiquitito como somos, también nos abrimos a nuevas tecnologías, a nuevas formas de aprender, a nuevas formas de trabajar, a salir al mundo a lo mejor desde acá, desde aprovechando, no sé, el uso horario en adelante y ofrecer a estos jóvenes una perspectiva laboral, porque si no, la frustración va a ser muy grande y están bien asustados. Sí. Tatiana, para cerrar el bloque. Sí, bueno, yo escuchaba, mi hijo estudia Derecho en la UDP, así que capaz que es alumno mío. Y en eso, claro, hay un mundo que está en la universidad y otro mundo. Yo hace muchos años estudié en un colegio también, salí de octavo y tuve que decidir porque en ese tiempo no existía ni el CAE. Entonces era como no iba a tener posibilidad de entrar a la universidad y decidí estudiar programación en computación, que me entregó herramientas increíbles como para la vida, porque un pensamiento lógico más bien, ninguno de esos lenguajes que aprendí hoy día están vigentes, pero sí me enseñó como un lenguaje lógico, como que me ayuda además mucho en la política. Me imagino. Pero lo traigo a referencia porque en base a lo que tú misma decías, como cómo nos sentamos a pensar en el futuro, con las herramientas del futuro, cómo nos pensamos también en la juventud, que a lo mejor sus expectativas son distintas. Como mi hijo, por ejemplo, estuvo todo 1 año o 2 años que no se decidía que quería trabajar y su punto central era dónde iba a tener trabajo. Y yo decía como, ya, pero tiene que ser primero, piensa lo que tú quieres, lo que tú sueñas, cómo no vas a estudiar algo que después no te guste, como tratando mucho así de la mamá que le ayuda a orientar. Y para él era muy importante. Y que a lo mejor, si bien a mí me tocó decidir, era como no tenía más opciones y yo tenía otros sueños, otras cosas, para ellos sus sueños son tener trabajo. Hoy día probablemente ellos no tienen, por ejemplo, y hay otras cosas que también van en la seguridad. ¿Cómo viven? ¿Dónde viven? Cuando hablamos de la vivienda también es como los sueldos no alcanzan hoy día para pagar lo que los arriendos, porque ya ni siquiera se sueña mucho en comprar una casa. Entonces, claro, a lo mejor el empleo, podemos decir, aumentemos el empleo, pero si no hablamos, por ejemplo, de un sueldo que alcance para aquello, y ahí de nuevo, ¿cuáles son las propuestas que las candidaturas, entendiendo que hay una base económica que mirar, que el crecimiento es importante, cómo eso se traduce en mejores sueldos? Y eso cuando hablamos de sueldo mínimo, cuando hablamos de ese tipo de propuestas, cuando hablamos, cuando hablamos de aquello, hablamos de trabajo también. Porque si no, sería fácil a lo mejor decir, bueno, volvamos, retrocedamos en el sueldo mínimo, aumentamos la cantidad de trabajo y listo, check. Y que son propuestas que uno dirá, bueno, ¿quién va a proponer disminuir el sueldo mínimo? Hay propuestas que dicen que hay que retroceder porque eso no era lo correcto. Va a estar interesante este semestre. Ya son las 9 de la mañana con 40 minutos de regreso con nuestro panel del día de hoy, junto a Tatiana Urrutia, representante nacional del Comité Central del Frente Amplio, y también con Francisca Bert, directora de la Asociación Chilena de Justicia Terapéutica Humanizar, exdirectora de la Fundación Paz Ciudadana y también exdirectora ejecutiva nacional del Ministerio Público. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a la política, a la presidencial y particularmente las expectativas en torno al equipo que va a estar acompañando a la candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara. De hecho, lo mencionábamos, hoy día pasadas las 12 horas se va a poner fin a la espera, como se ha dicho, y se va a confirmar los nombres de quienes van a estar integrando el comando de campaña. No obstante, ya se han ido adelantando algunos nombres. Días atrás hablábamos de las figuras del diputado Eric Aedo de la Democracia Cristiana, el senador Ricardo Lagos Weber también, y ayer conocíamos también el planteamiento de que el exministro Marcos Barraza asumiría como jefe de gabinete de esta campaña. También supimos de la salida desde la Subsecretaría General de Gobierno de la subsecretaria Nicole Cardoch, que también estaría incorporando a esta figura. La tercera da cuenta de algunos nombres. Ahí obviamente iremos viendo pasado el mediodía si esto finalmente se materializa. Por ejemplo, Marcos Barraza como jefe de gabinete. También se señala que va a haber un consejo de
de timoneles, de presidentes de partido, integrado por los 9 presidentes que van a estar también en este comando. Y el equipo estratégico, donde estaría en estrategia electoral, reitero, esto lo plantea la tercera, Daniel Núñez, Ricardo Solari, Darío Quiroga; en lo programático, Camila Miranda y Javier Altamirano; en lo territorial, Nicole Cardocha, quien mencionábamos, Jorge Millaquén, Javier Albornoz; producción y avanzada, Javier Amilla; y voceros confirmados, Ricardo Lagos Weber y Eric Aedo. Son los nombres que surgen, pero quiero verlos en contexto, además, junto a ustedes el día de hoy, en este escenario presidencial que ya lo comentábamos antes de ir al aire con Francisca, está bien abierto. Tatiana, parto contigo en esta oportunidad. Bueno, yo no voy a cometer el error que algunos han cometido de hablar por la candidata. Entiendo que estos son todos como rumores, claro, de nombres que se vienen, así que esperaremos. Sí. Yo lo único que aclarar, si es que es cierto, que ayer, por ejemplo, me comentaban como, con todo el respeto a Marco Barraza, como que se decía el jefe de campaña, como aclarar que son cosas distintas, el jefe de campaña y un jefe de gabinete, claro, que tiene más ver el jefe de gabinete como con la candidata, con con ella misma y su diario, y el jefe de campaña, que es otro que por lo menos no he escuchado rumores de aquello. Entonces, acá, perdón, Tatiana, acá la tercera plantea que va a ser el jefe de gabinete de su campaña, y este cargo fue creado en el contexto de este comando para reemplazar la figura de generalísimo. Eso es lo que explica la tercera al menos. Claro, pero quería aclararlo porque a veces se confunde. Pero insisto, puede ser que capaz que sea el jefe de campaña y no lo sea. O capaz que no llegue, en fin. Yo no tengo esa información. Y creo que de estos nombres es bueno que hayan nombres que quizá, claro, la subsecretaria Cardoche efectivamente sale ya como en un comunicado. Ya se sabe. Claro, pero no tengo claro. No hay claridad de que vaya a llegar a esas tareas. Pero claramente sale de gobierno. Y hay otros nombres que suenan para distintas cosas. Yo creo que habla también de apuestas importantes hacia una candidatura que se piense en serio. Creo que lo más destacable, obviamente, es hablar de la incorporación de la democracia cristiana. El diputado Aedo hace mucho tiempo está en esa cruzada de apoyar, pero se cuadró bien temprano antes que el partido. Por supuesto, y yo creo que hay un mundo demócrata cristiano que hace tiempo está bregando también para que el sector oficialista hoy día sea capaz de crecer, porque ya no es solo el oficialismo, hoy día se incorpora la ADC, como no tengo dudas de que se van a incorporar movimientos sociales, otros grupos extraparlamentarios, que es la apuesta también de la política, que es siempre a crecer y no más bien de vivirse. Nosotros partimos con una primaria que no fue fácil, evidentemente, llegar a acuerdo de ponerse juntos sabiendo que cualquiera de los candidatos puede resultar electo, con las diferencias que tenemos y que no queremos ocultarlas. Muestra la amplitud de este proyecto, muestra que después de un gobierno entendemos también con una mirada de lo que está pasando en el mundo, de quienes están al frente además proponiendo retrocesos, ya no disimuladamente como a lo mejor fue la campaña anterior, sino que hoy día de frentón. Muestra la amplitud, la voluntad de construir, lo mismo que hablábamos hace un tiempo, o sea, en el panel anterior, o sea, en el bloque anterior, era como cómo logramos construir políticas públicas para cambiar la vida de las personas, incluyendo miradas más diversas. Entonces, en esto yo, más allá de la referencia a los nombres que se han filtrado por la prensa, que además soy tú de eres un bien partido crítica. Porque lo hemos vivido de manera bien dura, más allá de las filtraciones suceden en todos los partidos, nosotros hemos resentido muchísimo como partido relativamente nuevo, el no poder tener discusiones sin que aparezcan como todo por la prensa, con una fijación de la prensa en particular, por lo que se dice en el Comité Central del Frente Amplio, por ejemplo. Como también queremos un poco llamar a que esperemos a que la candidata nos muestre cuáles son sus primeros diseños. También son 4 meses los que quedan, entonces probablemente hoy día conozcamos una primera capa de comando, esperemos cómo va creciendo, vemos con tranquilidad de que vamos sin un apresuro, dando pasos firmes, cuando miramos al frente también y vemos que no se ponen de acuerdo, que hay peleas, que hay muchas tensiones, yo no me alegro por aquello, por cierto. Claramente lo traigo a colación porque después somos nosotros los que no sabemos gobernar y al frente se están sacando los ojos, y creo que la ciudadanía mira eso. Nosotros dijimos no queremos más pelea, nos ponemos de acuerdo puertas adentro, pero lo que sí creo que es destacable es que en nuestro comando no verás a gente como que fue creadora de la colusión de los pollos, como sí lo vemos hoy día en el comando de Kast,
y creo que es súper importante poner estos cercas sanitarios, como se dice, de quienes integran el comando, que sean personas que han demostrado con trabajo que son capaces de sacar proyectos adelante, políticas públicas por sobre todo. Francisca, voy contigo. De alguna manera estos planteamientos y lo que vamos a conocer a mediodía nos va a permitir además proyectar un poco por dónde pueden ir los énfasis en el programa de esta candidatura. Ahí Tatiana daba cuenta de ir paso a paso en lo que es la conformación de este equipo, y esto lo planteo porque no han sido pocas las voces que han dicho que esto debió haber sido antes, de tener el comando armado con mayor anterioridad, el tema del programa, que de seguro también va a estar dentro de las discusiones. ¿Cómo ves también que se está generando, al menos en esta vereda, este trabajo en torno a la generación de contenido? Bueno, siendo mucho menos política, a mí me parece desde una mirada como más técnica, como desde lo que yo trabajo, me parece súper interesante que se vaya armando los equipos. Yo creo que eso habla transversalmente de todos los candidatos. A mí me gusta mucho como ciudadana, digamos, como votante, saber quién está trabajando con los candidatos, porque creo que de alguna manera también ahí uno empieza a ver con quién va a trabajar después en su gobierno. Me acordaba que alguna vez un candidato dijo, un amigo mío, amiga mía me comentó, me encantaría que antes de que el presidente uno votara, uno supiera quiénes van a ser sus ministros. Como saber un gabinete anticipado. Yo sé que eso es imposible, pero es interesante porque de alguna manera el presidente es muy importante, la presidenta muy importante, sea el que vaya a elegir, fundamental, la máxima autoridad, pero sus equipos de trabajo son fundamentales. Y son fundamentales porque si bien uno se orienta cuando uno ha trabajado con algún ministro en particular, uno se orienta a lo que el ministro quiere, en el fondo, y así mismo hacia el presidente, hay un diseño y hay una línea que debe respetarse. Entonces, desde esa mirada, yo estoy ansiosa, me encanta cuando ya se empiezan a armar los equipos y uno dice, qué buen nombre, o qué bien que esta persona está trabajando ahí, o qué bien el rol que va a tener, pero estoy ansiosa por ver los programas. Uno ya ha visto en algunas candidaturas como ciertos énfasis, ¿verdad? Que por un lado el gobierno de emergencia, el cordón sanitario, esas son cosas que son eslogan y que está bien y es como se difunde en el fondo las ideas, pero yo estoy ansiosa por como diría el ministro Cordero, por los papelitos, digamos, por ver los programas. No porque muchas veces uno confía en el programa y después en el fondo uno ve que los programas son difíciles de implementar, basta un terremoto, una pandemia, digamos, y la cosa se fue, no hay programa que valga. Sí. Pero sí creo que da cierta, muestra un eje, un diseño, como tú bien decías, énfasis, que por lo menos en las áreas que son de mi interés, que es uno de los ejes que yo creo que está transversalmente, está la seguridad ciudadana, me parece súper importante. Y sobre todo estoy ansiosa por ver cuánto va a hablar ese tema con el tema del sistema de justicia. Porque lo hemos visto, ¿verdad? Sí. Últimamente. O sea, el tema del crimen organizado y la delincuencia debe anclarse de alguna manera a un buen funcionamiento del sistema de justicia penal. Si no, los sicarios en el fondo se van porque hacemos mal una resolución. Entonces, ese juego, y si hay alguien que lo vaya a abordar, va a tener mi voto. Tatiana, hablemos un poquito también en esos énfasis que me imagino una vez conformándose los equipos, va a ir también planteando los énfasis que se van a estar estableciendo y plasmando en el programa. Sí, bueno, igual la candidata ya ha hablado de sus ejes principales, que son indudablemente la seguridad, por otro lado la salud, también, que es una preocupación. Yo creo que hemos intentado hacer reformas en educación, en pensiones y en salud. Es la deuda que sin duda la ciudadanía espera, que es como lo vital, la salud. Sí. Y el crecimiento, pero como también siendo bien concretos, hablando de empleo y de vivienda. Ella también ha dicho como hablamos de crecimiento, pero eso tiene que ser traducido en más y mejores empleos y en las condiciones de vida, básicamente. Entonces, que me imagino que todas las candidaturas irán a abordar más o menos aquello. Yo creo que ahí están los ejes puestos. Ella también ha demostrado una capacidad de convocar, y más allá de como esta caricatura de Landerreche, que empieza a decir como no me escuchan, y como ella ha dicho, bueno,
escuchar. Y creo que ahí hay un espíritu del cómo me imagino yo que está conformando su comando, insisto, en esta primera parte probablemente con un núcleo más cercano de las personas que le ha tocado conocer en su trabajo, tanto como de ministra, como hoy día líder de nuestros partidos. Entonces, pero también me pasa que yo tengo clarísimo mi voto, porque pertenezco a un proyecto, pero también me gustaría mucho como luego que podamos ver los programas antes que empecemos con el quién es el que sonríe mejor, que es como ya la etapa de quién es el mejor volante. ¿Quién es el mejor TikTok? Claro, entonces estamos ahí en una etapa donde estamos ansiosos por conocer quiénes van a conformar y quiénes van. A mí me gusta mucho como el proceso de construcción de programas. Acostumbramos a tener grandes ideas, expertos que hagan una matriz, pero que también yo espero estar en la calle como contando de cuáles son esos, pero también recogiendo, porque muchas veces tenemos un súper buen programa en el papel, pero que no le hace ningún sentido a las personas que viven el país, en los sectores, como por ejemplo este distrito, que es mi expectativa poder estar ahí conversando de aquellas propuestas. Entonces, ¿da el tiempo ahí, Tatiana? Yo creo que sí. Yo creo que estamos, ya que se hablaba tanto del timing con que se ha estado anunciando el equipo de Jara. Sí, pero yo creo que, como te decía, son pasos que se ven lentos, pero que creo que tiene que ver más como con ser pasos firmes, con no cometer errores en este momento, que la gente ya, yo creo que la política no tiene mucho margen de cometer errores, y yo creo que rápidamente hay ideas que están en la mesa, ¿no? Tampoco es que se van a sentar a construir un programa desde la nada, se van a llegar a acuerdos rápidamente, y ahí está la habilidad que vamos a tener quienes seamos parte de ese elenco, ojalá, de ir a conversar rápidamente. Los tiempos en política siempre faltan, siempre son rápidos. No solo en política. Claro, pero yo creo que el desafío es eso, pues como saber que tenemos poco tiempo, y ya la campaña empieza en septiembre legalmente, y en octubre ya cuando empieza yo creo que cuando empieza la franja es cuando ya las cartas están más o menos echadas. Entonces tenemos un mes que es bastante entre medio del 18 de septiembre, que pasa también otra cosa. Que es largo además. Claro. Pero que en política siempre se hace muy corto, porque todo se suspende. O sea, no, me refiero a que es esa semana en que todos estamos vibrando en 18, es un fin de semana muy largo, es la semana casi completa, creo, miércoles a jueves, a domingo. 18, 19, jueves, viernes. Sí. Entonces esperamos en ese tiempo estar retroalimentando sin duda, pero nada, entusiasmada también con el espacio programático, y ojalá que se hable harto de las propuestas y no solo de las caricaturas. Francisca, te dejo este último rato que nos queda de panel para hablar un poco de las capacidades de los equipos para hacer feedback ciudadanos. Ahí nos decía Tatiana el tema de tener obviamente los postulados principales de una propuesta, sin embargo tener oído para ir recogiendo elementos que finalmente puedan estar en lo que se trata de llevar adelante en un gobierno. O sea, me parece que es sumamente importante, y yo creo que hay harta encuesta de percepción que ya demuestra ciertos énfasis. Pero a mí me gustaría como dos cosas que pensé en lo que dijo Tatiana, que me hicieron clic. Claro, ella es experta en territorio, digamos, pero ojalá también en este trabajo tratar de tener las voces de quienes no pueden hablar por sí mismos. Estoy pensando en niños y niñas y adolescentes. Yo soy parte de un directorio de una fundación nuevita que están impulsando profesionales que trabajaron en Mejor Niñez, y realmente ahí esas voces de los que no votan, digamos. También estoy pensando en la gente que está privada de libertad, digamos, que no tiene derecho a voto o materialmente no puede ejercer su derecho a voto. Entonces, ojalá también ahí desde la política recoger no solamente el que grita más fuerte o el que tiene más necesidad, supongo que en el territorio se puede percibir esto, pero cómo también responder, nuevamente yendo a la primera parte del programa, a los cambios estructurales en infancia, en adolescencia y en el ámbito también penitenciario, que tenemos necesidades. Y ahí no está el voto. Entonces, ¿cómo superar el captar votos con una agenda y un programa que profundice los cambios estructurales que se requieren en esos ámbitos? Creo que ahí también hay un desafío, y tomar eso dentro de todas las necesidades es un desafío para los programas y para los gobiernos, porque no se termina el 16 de noviembre la elección, ¿o no? Sí, el 16 de noviembre.
Oigan, agradecido que nos hayan acompañado hoy día en el estudio Tatiana Urrutia, Francisca Bert. Sí, Tatiana. ¿Puedo dar? Por supuesto. Sí, dale. Hicimos bien clic. Dos avisitos respecto como a voces en el Museo de la Educación Gabriela Mistral, que está aquí cerquita en Barrio Yungay. Hay una exposición que se llama Multiplicando Voces, que es de Momento Constituyente, que también es un estudio que han hecho para justamente recoger las voces de niñas y niños. Están ahí esperando. Va a estar, creo, durante todo agosto, pero ahí en Momento Ciudadano, .cl. Hay una exposición bastante linda que el otro día me tocó ir a la inauguración, que está financiada por el Ministerio de las Ciencias también, y es como la exministra decía como cómo logramos que la ciencia pase solo a ser como el microscopio a los porqués, porque los niños se preguntan el porqué. Entonces, muy invitados a eso. Y respecto a las cárceles, que también es un tema muy importante, la reinserción es fundamental cuando hablamos de seguridad y trae muy pocos réditos políticos. Y que esperamos hoy día sea puesto en el centro de la mesa, porque la mayoría de las personas que están en la cárcel van a salir. Y si no pensamos en qué va a pasar con perpetuo calificado. Entonces, si no pensamos en aquello, y bueno, hace muy poquito, la semana pasada, Red de Acción Carcelaria presentó el informe claro, entonces también invitados ahí a la página de Red de Acción Carcelaria a mirar los números, a tomarse en serio, a no creer el político que viene y le dice solamente el aumento de pena es aquello, porque el mundo camina hacia otro lado, y ahí también hay un mundo bien sumergido que son las mujeres, y que ellas se dedican también a aquel mundo. Así que esas dos invitaciones. Francisca, minutitos sobre eso. Sí, RAC, Redacción Carcelaria, es quizás de las ONG más jóvenes que trabajan el tema de la cárcel y mujeres, esta relación. Mujer Levántate, la hermana Nelly, también ahí en todo el proceso de reinserción. Y bueno, nosotros humanizar, en el fondo hemos hecho un esfuerzo desde nuestros nichos más profesionales también de poner el tema de una justicia más humana, digamos, de cómo la justicia no solamente tiene que hacer daño en el sentido de imponer una pena por un castigo que puede ser bien merecido, sino que también reparar y reinsertar. Ahora sí, Tatiana Urrutia, Francisca Bert, gracias por haber estado acá con nosotros en Enlace USACH, y a ver si nos reencontramos nuevamente en algún panel. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.